licenciada. Mi nombre es Orbelisa Saray García Martínez y le hablaré sobre el concepto, las características y los elementos de los contratos. Bueno, empecemos hablando qué es un contrato. Este se trata de un acuerdo oral o escrito en el que dos o más partes se comprometen a cumplir una serie de condiciones. La base legal la podemos encontrar en el artículo 1309 del Código Civil, el cual nos habla que un contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras o recíprocamente a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Los contratos pueden ser unilaterales y bilaterales. Los unilaterales son aquellos en los que solo una de las partes recae en obligaciones y los bilaterales son aquellos en los que ambas partes contraen obligaciones. Hablando de las características que contiene un contrato, estas son: 1. Que este se va a realizar por el mero consentimiento de las partes, es decir, que si una de ellas no está de acuerdo, no se puede llevar a cabo dicho contrato. Este se rige por el principio de la autonomía de la voluntad, es decir, que esto se hace voluntariamente. Como segundo punto son los efectos que tiene este, es decir, que va a generar obligaciones, pero también va a generar un derecho. Las partes estarán obligados a cumplir con lo estipulado, pero también estarán facultados a tener derechos dentro del mismo. Como tercer punto, la forma del contrato, ya que esta puede ser oral o escrito. Las personas comúnmente, al utilizar el término contrato, lo hacen para hacer referencia a un documento escrito, en donde se plasman los acuerdos establecidos entre las partes. Sin embargo, es importante entender que desde una perspectiva legal, dentro del concepto de contrato, se entiende que puede ser una relación que pueda o no estar documentada por escrito. Es decir, como una regla general dentro del concepto de contrato, no es un requerimiento que la relación se haya registrado por escrito para que sea reconocida ante la ley como un contrato. Puede que en los diferentes ordenamientos jurídicos existan requerimientos según la naturaleza del contrato, que exijan que un tipo particular de contrato sea registrado por escrito. Sin embargo, conceptualmente hablando, un contrato puede ser celebrado de forma oral y este siendo reconocido legalmente ante la ley. Este es un aspecto muy importante que debemos recordar dentro de las características de los contratos, ya que se puede perfeccionar un contrato entre partes sin que medie un documento por escrito. Por supuesto que es mucho más difícil poder evidenciar posteriormente ante los tribunales un contrato oral versus uno escrito, pero no debemos confundir las evidencias que demuestran una relación contractual con las obligaciones que se crean al celebrar un contrato. Y como cuarto punto es que tiene una responsabilidad contractual. Este nace de no haberse cumplido un acuerdo de voluntades plasmadas. Se crea así una obligación de reparar el daño que se ha ocasionado. Ahora hablemos acerca de los elementos de los contratos, que estos son, como punto número 1, el consentimiento, que esta es la manifestación libre y voluntaria de las partes de expresar su voluntad. Como segundo punto es el objeto. Estos son los bienes o servicios que dan origen a un contrato. Como tercero es la capacidad, aquella en la cual cada parte que interviene dentro del contrato debe tener la capacidad o la facultad para participar dentro del mismo contrato. Como cuarto punto, la causa, que es aquel motivo o fin del contrato, aquella que explica y justifica las obligaciones y derechos de las partes. Y como quinto punto, la forma, que es la presentación o el modo en el cual se celebra determinado contrato. Se refiere a ser escrito o no, a firmarse ante un representante de la justicia o puede requerir testigos que lo avalen. Bueno, ese ha sido mi aporte. Muchas gracias. Feliz día.